Estamos en comunicación, si no falla mi percepción de las cosas, con el señor Juan Monteverde, desde Rosario. ¿Está conectado? Así es, ¿me escuchan bien? Hola, ¿cómo está, Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por comunicarte. Juan es licenciado en Comunicación Social por la UNR, militante y concejal de Ciudad Futura en la ciudad de Rosario, y también candidato a intendente. ¿Está bien Así eso? es, sí. Juan, Es correcto, es correcto. ¿cómo estás? Bueno, primero saludarte acá desde Primer Aviso. Estamos muy contentos de poder tenerte en vivo. Hablando también un poco porque venimos discutiendo hace muchos días en el programa sobre la situación de Rosario, y si bien nosotros hacemos algunos chistes porque somos un poco ignorantes, queríamos entrar un poco más en tema y saber no solo lo que está sucediendo y cuál es el diagnóstico que ustedes hacen, sino también ¿qué podemos hacer para repensar un poco la violencia estructural que tiene Rosario? Porque sabemos que también no es un problema solo de Rosario en ese sentido. Sí, a ver, como vos decías, esto es un problema que hoy está en el centro del debate político nacional muy tarde. Lamentablemente, o sea, Argentina llega muy tarde a un debate que no es solamente de Rosario, no es solamente de Argentina, es, yo creo, el principal problema de América Latina. Hoy en todas las grandes ciudades de América Latina la violencia es el principal problema y casi siempre el narcotráfico es un poco el detonante de esa violencia. Entonces, la verdad que por primera vez en Argentina se esté discutiendo centralmente este problema. Bueno, a Rosario nos ha costado mucho dolor, mucha muerte, y 10 años casi de un fenómeno que nosotros decimos que la violencia en Rosario se volvió estructural. Es decir, que no tiene ya solamente que ver con el narcotráfico, sino que se volvió parte nodal, como que permeó todo, o sea, permeó la sociedad en términos de consumo, permeó muchos niveles del Estado en términos de corrupción, y permeó también el mercado, es decir, la economía, la cantidad de guita que genera el narcotráfico ya permeó todas las economías legales de la ciudad. Digo, en cualquier ciudad donde el narcotráfico estalla, como en Rosario, ya es muy difícil discernir y separar qué parte es economía legal y qué parte es economía ilegal. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que se volvió estructural. Y todo eso está regado de mucha sangre, de mucha muerte, y además como que uno se va encontrando con la violencia en distintos aspectos de la vida. Digo, hoy cuando decimos que se volvió estructural, decimos que se volvió un lenguaje. Por ejemplo, digo, para que ustedes se grafiquen, hoy las bandas delictivas no solamente generan recursos con el narcotráfico, sino también con la venta de seguridad o de protección. Claro. Es decir, cualquier actividad que en la ciudad genere economía, bueno, se producen balaceras de manos de las bandas para decir, bueno, te vendo, si vos me pagás, yo no te baleo, digamos. Claro. Este fenómeno de las extorsiones es algo muy normal en muchos países de América Latina, donde primero era a los negocios, al sector más empresarial, al mercado, y después directamente a las familias. Digamos, las familias, mucho, por ejemplo, en Colombia, pagan para no ser víctimas de las bandas narco. Bueno, a eso le llamamos cuando decimos que la violencia se volvió estructural y no es solamente, bueno, es un problema de los narcos, se matan entre ellos en la periferia, en los barrios pobres, sino que ya estalló en toda la ciudad. Juan, una pregunta en referido a eso. ¿Por qué Rosario? ¿Cuáles son las condiciones que provocaron que avance y que también hubiese, me parece, como cierta invisibilización por parte del Estado nacional, quizás, en ese sentido, o bueno, también provincial, me imagino? Sí, hay, creo que, complicidades y negligencias de distintos gobiernos, de distinto color político. Digo, acá un error es querer partidizar este problema. Digo, acá hay responsabilidades para repartir en todos los colores. Yo creo que hay dos o tres cosas que explican por qué Rosario y no otra ciudad, porque uno se pregunta, ¿el consumo de drogas es el mismo en Capital Federal, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario? La corrupción policial, todas las policías son más o menos igual de corruptas. Digo, pero yo creo que hay dos fenómenos que explican. Uno que tiene que ver con esto que hablábamos recién, que Rosario no es la capital federal, o sea, está corrido del escenario público del poder. Claro. Entonces hay un montón de cosas que se permiten y están invisibilizadas. O sea, solo se puede explicar que un fenómeno de tanto dolor y tanta muerte dure 10 años
Eso se puede producir si está corrido del centro de la escena. Eso para mí es una de las razones y también es una de las grandes deudas que tenemos en la democracia argentina. Digo, ahora 40 años. El escenario público del poder son las 10 manzanas que rodean la Casa Rosada. O sea, lo que pasa ahí es la discusión nacional y el resto del 99% del territorio y el 60% de la población estamos absolutamente invisibilizados y realmente muchas veces no nos sentimos parte de la Argentina con lo que eso implica. Yo creo que eso es una razón. La otra razón es el río Paraná. O sea, nosotros somos, Rita Segato dice que Rosario es una zona de frontera, aunque no sea una frontera con otro país. Digo, el río Paraná, la hidrovía que ahora se está discutiendo, bueno, eso es una gran frontera, digamos, y por los puertos que son todos privados y sobre el cual el Estado no tiene ningún tipo de control, yo creo que también explica por qué Rosario tiene esta irrupción a diferencia de otras ciudades. Juan, yo te escuché decir varias veces que en Rosario se perdió el monopolio de la violencia. Me parece que es algo que viene de la mano de lo que estás diciendo, entendiendo que debería tener el control de la violencia del Estado y también la policía debería poder ejercer la violencia técnicamente, ¿no? Contra aquellos que cometen delitos. Digo, ¿cómo opera esto y cuál es el nivel de involucramiento de la estructura policial y política? Mucho se dice o se supone cuando hay un avance en la estructura del narcotráfico tan grande como ocurre en Rosario, que bueno, esto, ¿no? Hay complicidades, pero digo, ¿de qué magnitud estamos hablando de complicidad? Para que tengas un dato, hoy el jefe de los fiscales de la región Rosario, o sea, es el jefe de los que tienen que investigar el delito para esclarecerlo, está preso por formar parte de una banda. Digamos, ese es el nivel del delito. El jefe de los fiscales está preso. Después está preso Gustavo Shanahan, que es un empresario estrella, como si te diría Paolo Roca, supongamos, digamos, para poner una analogía en Buenos Aires, en la política nacional. El empresario que hace 10, 7 años firmaba los convenios urbanísticos más grandes de la ciudad, era el presidente del principal agente de la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que implica la Bolsa de Comercio de Rosario para la economía argentina. Bueno, esa persona hoy está presa por prisión domiciliaria, por una cuestión de edad, por formar parte de una banda narco, ni siquiera por lavar el dinero. O sea, está imputado porque se descubrió de un búnker de droga de un barrio popular, la policía siguió a dónde iban esos bolsos con pesos, iban a una financiera que le cambiaba los dólares y después de la investigación se descubrió que no solamente era un cambista, digamos, que cambiaba los pesos por dólares, sino que era una parte nodal de la estructura de la banda. Digo, ahí vos tenés dos ejemplos claros de cómo este mismo sistema y la corrupción de este propio sistema es muy difícil de dilucidar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea, la economía legal con la economía legal, la justicia con la injusticia. El jefe de los fiscales y el empresario estrella, hoy los dos están presos. Digo, ese es el nivel de la crisis. Por eso lo que está pasando en Rosario, yo digo que es una crisis de la autoridad del Estado, una crisis de sistema político, o sea, de sistemas, porque no solamente el Estado perdió el monopolio del uso de la fuerza y cualquiera despliega la violencia como forma de resolver conflictos. Otro caso para que ustedes se grafiquen. Un día aparece una persona muerta y se descubre que eran dos socios de un negocio legal, no de una banda narco, sino creo que era algo vinculado a la biotecnología. Se pelean dos socios y uno de los socios encarga un sicario para matarlo. O sea, un problema económico entre dos personas en una economía legal. Como el servicio del sicariato está tan a mano, se utiliza eso. Digo, entonces, es una crisis de autoridad del Estado, es una crisis de régimen político, porque no hay respuesta después de un montón de tiempo. Gramsci tiene una frase cuando intenta describir cuándo una crisis no es solamente una crisis económica o una crisis política, sino que es una crisis del régimen en general, que es que cuando las clases dominantes no son clases dirigentes, y solamente le queda el propio poder de su propia fuerza. Digamos, ya no tiene consenso en la sociedad, no puede dirigir, no puede mandar. Bueno, hoy el Estado no puede mandar y tampoco puede imponer su propia fuerza. Te doy otro ejemplo para que se grafiquen. Cuando se da la pueblada en Empalme Graneros, en Los Pumitas, en el barrio popular, la semana pasada, después que matan al chico de 11 años,
Cuando termina, digamos, durante el día las escenas de violencia, obviamente las familias del barrio siguen viviendo en el barrio y le habían ido a tumbar un búnker a un narco. Entonces empezaron toda una serie de amenazas de los narcos de venganza por esa tirada del búnker. Nosotros estuvimos, y un montón de funcionarios, de militantes, intentando proteger a esas familias, y las familias pedían por lo menos que haya la presencia de un móvil policial. Cuando terminan los hechos, se retiran los canales de televisión del barrio y junto con los canales de televisión se va la policía. Y después, la propia provincia de Santa Fe no lograba poner un móvil policial en la puerta de las familias amenazadas. La misma policía no le daba, no cumplía las órdenes del poder político. Terminaron poniendo una guardia rural, o sea, de toda la policía, solamente la guardia rural, que llaman los Pumas, fueron los que obedecieron una orden para cuidar a la familia. Digo, esa es la crisis total que estamos viviendo en Rosario. Dani, ¿vos querés hacer una pregunta? Sí, Juan, yo te quería hacer la siguiente pregunta, que por ahí incluso en la respuesta sea bastante complicada, que puedas dar desde tu lugar una respuesta certera, pero es si desde arriba de todo, o sea, desde el poder máximo, estabas hablando recién de un fiscal preso, si desde ahí está todo corrompido, ¿qué se puede hacer? Porque vos decís, no sé, bueno, uno piensa, recurro a la justicia para tratar de, con las vías, con los recursos legales, judiciales, desbaratar todo esto. Pero cuando vas a la justicia te das cuenta que la propia justicia está involucrada en el medio. Cuando tratás de ir a la fuerza de seguridad para protección, la fuerza de seguridad y los más altos jerarcas están metidos en eso también. Digo, ¿qué se puede hacer? Digo, ¿qué queda? Porque después si está toda esa cúpula metida arriba, digo, ¿qué puede pasar de ahí para abajo? O sea, me imagino que la situación de la gente es, ¿quién nos protege? O sea, ¿a dónde recurrir? Sí, a ver, es muy buena la pregunta porque la sensación que tienen el más de 1.000.000 de rosarinos y rosarinas después de tanto tiempo es esto que vos decís, es una sensación de que la ciudad está abandonada por los que deberían cuidarnos, está abandonada por el poder político. Recién la semana pasada, después de todo lo que pasó, hubo por fin algún anuncio del presidente de la Nación diciendo, che, este pedazo de la patria es parte de la patria, digamos, tenemos que tomar medidas. Hay una sensación de desamparo y de abandono. Ahora, el problema tiene solución, porque también muchas veces quedarnos solamente en la parálisis de contar lo mal que está todo, claro. La sociedad necesita ver imágenes de que se puede salir, porque si no, ante este escenario tan desesperanzador, y cuando, insisto, el dolor está tan presente, después aparecen imágenes muy simplistas como lo de El Salvador, claro. Y decir, bueno, esa es la imagen, la gente necesita ver un horizonte de salida. Yo creo que hay dos formas, o dos caminos simultáneos para empezar a resolver esto. Uno es de fondo, que es una resolución política. Digamos, esto es un problema político que tiene una solución política. Para nosotros hoy en Rosario, por el nivel que tiene de la crisis, lo que tenemos que hacer es juntarnos, todos los que no tenemos nada que ver con esas mafias que penetraron a muchos partidos políticos, que penetraron al Estado, que penetraron al mercado, juntarnos los que no tenemos nada que ver con esas mafias, y no importa de dónde venga cada uno, digo, si uno es más peronista, si uno es más de izquierda, digamos, de los movimientos sociales, juntarnos todos y construir una nueva fuerza política que gane las elecciones y que tome el control de la situación. Yo creo que esa es encaminar una solución de fondo por una solución política. En el mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Nosotros siempre decimos que al narcotráfico se lo ataca desde 3 lugares. Por arriba, yendo por la ruta del dinero narco, digamos, esto es fundamental. Ninguna estrategia de seguridad va a funcionar si la violencia sigue siendo rentable. Y para que la violencia sea rentable, tiene que no solamente esos pesos del mercado negro convertirse a dólares, sino meterse en la economía legal. Si vos cortás esa ruta del dinero, cortás la violencia porque deja de ser rentable. Eso por arriba. Por eso nosotros, desde el Consejo Municipal, creamos un proyecto nuestro, la Agencia Municipal Antilavado. Es la primera experiencia donde un municipio, digamos, toma esa potestad y empieza a investigar, bueno, de dónde sale la plata
para las grandes torres que se construyen? ¿De dónde salen los restaurantes lujosos, las concesionarias de autos? Bueno, todo eso por esta municipal. Entonces, empezar a perseguir la ruta del dinero narco es un punto central. Por abajo, en el mientras tanto, nosotros decimos urbanizar los barrios populares. Digamos, urbanizar los barrios populares en su sentido integral, no solamente poner pavimento o abrir una calle, sino, digamos, abrir escuelas al mismo tiempo, integrar el tejido social. Nosotros estamos haciendo una experiencia en uno de los barrios más complicados de Rosario, que se llama Nuevo Alberdi, que venimos peleando hace años, digamos, para que no desalojen a las familias, y lo que estamos haciendo ahí es, a la vez que estamos poniéndole agua potable a 1.700 familias, abrimos una sede de la universidad pública en el mismo barrio. Digo, esa recomposición del tejido social por abajo es la que va a hacer que estas bandas narcos dejen de tener insumo como mano de obra a pibes de 12, 13, 14 años que saben que su destino es a los 20 estar muertos o estar presos. Digamos, esa mano de obra que necesita este sistema absolutamente perverso, porque también no nos olvidemos que acá el gran problema es que estamos hablando del consumo de una sustancia que está prohibida, pero que la consigue cualquiera en cualquier lado. Bueno, ese esquema perverso, alguien pone los muertos, y son los pibes y las pibas de los barrios populares. Entonces, recomponer el tejido social por abajo, atacar el delito de guante blanco por arriba, y en el mientras tanto, por el medio, decimos nosotros, en la provincia de Santa Fe tiene que haber una depuración de la corrupción de la policía, porque si no es imposible sin una reforma y una democratización de la policía, cuando la policía es parte constitutiva de las bandas narcos, es muy difícil. Ese es un plan concreto que se puede hacer. Alguna de esas cosas dijo el presidente Alberto Fernández. Nosotros estamos viendo cómo hacemos desde la ciudad para que se cumpla lo que el presidente dijo, y si uno va encaminando esa estrategia, hay muchos países del mundo que esto dio resultados. Vamos al caso más concreto de Medellín, una ciudad que tenía no la tasa de homicidio que tiene Rosario, la multiplicaba por 10 o por 20. En algunos años logró bajar el 70% esa tasa de homicidio con este tipo de intervención. No con la guerra contra el narcotráfico, claro, con la militarización, sino urbanizando los barrios populares y yendo por la ruta del dinero narco. Juan, justamente sobre eso te quería preguntar yo, porque durante estos días y sobre todo desde la viralización de lo que fue ese mensaje en el que involucraban el nombre de Messi, que bueno, es ridículo que a veces se necesiten de esas cuestiones para que estos temas se viralicen, pero bueno, hay una realidad que es que la derecha reaccionaria de nuestro país suele capitalizar mucho la violencia de Rosario a su favor para fortalecer este discurso de que la mano dura es la única alternativa y solución para el avance del narcotráfico en Rosario. Y la pregunta es, sobre todo, digo, ¿cuánto ves vos que calan estos discursos en la sociedad y cuál es la situación política en Rosario a nivel social, ¿no? ¿Cuál es la inclinación o qué es lo que piensa la gente de la política y por qué ideas se están inclinando más en relación a esto? Sí, yo creo que ahí también hay una gran deuda de los sectores progresistas, de izquierda, nacional y popular, el nombre que cada uno le ponga, que durante mucho tiempo se subestimó la discusión de la seguridad. Como decir, bueno, es un problema de la derecha, solamente alguien que es reaccionario pone a la seguridad al principio de los reclamos, claro, de los reclamos sociales, porque hay otras cosas mucho más importantes, y la realidad es que los que vivimos en Rosario, hace mucho tiempo que venimos diciendo que eso es un error, porque eso es no solamente no comprender los verdaderos padecimientos de nuestro pueblo, porque los que más sufren esta crisis son los sectores populares, son los sectores más pobres. No es lo mismo en una sociedad violenta como Rosario, que cuadruplica la tasa de homicidios, vivir en un barrio popular y tener que salir a las 6 de la mañana en bicicleta a trabajar de albañil en una obra, que vivir en un barrio privado e irte en un auto blindado a las 9 de la mañana. Digo, entonces, también hay un discurso progresista muy perverso de dejar crecer un problema y no darle una respuesta democrática, porque cuando uno le da una respuesta democrática aparece la respuesta conservadora. Esto está visto en todo el mundo cómo funciona. Por eso nosotros, desde nuestro humilde lugar, siempre intentamos dar este debate llevando propuestas concretas para mostrar que hay una salida distinta. La verdad que hoy en Rosario el hartazgo es transversal, digamos, ya pasa cualquier clase social, pasa cualquier ideología política. Ahora, no hay
una pregnancia de un discurso de salida conservadora de derecha. Digamos, yo realmente confío en el pueblo de la ciudad de Rosario que no se deja engañar con discursos simplistas. Nosotros tenemos una cultura política de una sociedad muy politizada, una sociedad que, bueno, de hecho, en Rosario nunca existió el bipartidismo tal cual, digamos, siempre hubo una tercera fuerza. Con la irrupción de Ciudad Futura, primero con el PRO, después con Ciudad Futura, somos 4 las fuerzas mayoritarias en la ciudad. Si uno ve las últimas elecciones, el tablero político se divide en 4 y no en 2. Eso habla de una sociedad comprometida, de una sociedad que viene no solamente padeciendo esta crisis, sino reflexionando mucho sobre cuáles son las causas y cuáles son las posibles salidas. Yo creo que hay una distancia muy grande entre una sociedad madura que ya no se le puede pedir, digamos, yo lo que siempre digo, el nivel de paciencia que tiene la sociedad rosarina es enorme. Ustedes imagínense ante la crisis que vive todo el país económica, donde va al supermercado y se te va la mitad del sueldo en comida y la otra mitad en alquiler. Bueno, a ese padecimiento general sumale las balaceras y los muertos cotidianos y sumale no poder respirar cada 15 días por el ecocidio frente a la ciudad con el Delta. Son 3 pandemias, una más la pandemia. 3 pandemias, una arriba de la otra, y la gente sigue aguantando y sigue resistiendo. Por eso es fundamental, yo decía hace un rato, que nos juntemos todos los sectores democráticos de la ciudad, porque no tenemos nada que ver con esas mafias. Por eso yo lo que vengo diciendo, que acá en Rosario la única grieta es, por un lado las mafias, y por otro lado la gente honesta y trabajadora. Y que ese sector tenemos que construir una salida política para eso. Nosotros venimos demostrando que hay posibilidades, venimos sancionando en el ámbito legislativo instrumentos concretos para abordar esta crisis. Por ejemplo, en diciembre votamos un proyecto que creo de los más revolucionarios de los últimos años de la ciudad, que es una constructora pública, una empresa de desarrollo urbano pública que puede urbanizar los barrios populares, que pueda construir torres en el centro para el déficit habitacional. Digo, esas son las herramientas concretas que también son estrategias de seguridad para abordar esto, y son la muestra de decirle a la sociedad, hay una salida, hay una esperanza y hay que construir eso. Acá hay una pregunta en el chat de alguien que consulta sobre los proyectos de urbanización exclusivamente en Rosario y cómo se construye colectivamente y qué opinan los vecinos de eso, porque traigo esta pregunta a colación también. A mí me parece muy interesante la propuesta de Ciudad Futura, sobre todo pensando que soy porteña y voy a pecar un poco, no soy porteña, pero vivo en la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años y voto acá, y me parece muy interesante pensar estrategias más municipalistas de la gobernanza de la ciudad. Y Ciudad Futura me parece que trae algo nuevo ahí, y quería consultarte cómo trabajan exclusivamente, sobre todo en este proyecto que contaba sobre la empresa de desarrollo urbano. ¿Qué tanta participación tiene la gente de a pie en Rosario en estas discusiones? Mira, justamente creo que ahí vos das un poco en la tecla de cuál creemos que nosotros que es la salida a esta crisis, que es, digamos, yo decía antes, en Rosario hay una crisis mayor a una crisis de seguridad. Yo creo que también en Argentina y en el mundo hay una crisis mayor a solamente una crisis económica, a una crisis ambiental, realmente una crisis civilizatoria que tiene que ver con la pérdida de sentido en términos generales, la crisis de las democracias, un sistema capitalista que cada vez resuelve para menos gente. Digo, no solamente por la cantidad de excluidos, sino también que a los mismos incluidos de este sistema tampoco el sistema le da mucho sentido. Por eso hay tantos problemas de salud mental, de depresiones, de consumo, porque realmente lo que te ofrece este sistema es cada vez peor. Ahora, ¿cuál es la salida ante eso? Nosotros creemos que ahí lo que tenemos que hacer es, desde las ciudades, es decir, donde la política y la vida cotidiana están más juntas, están más cerca, se puede ver la participación de la gente y se puede ver cómo las decisiones políticas tienen impacto en nuestra vida cotidiana. Bueno, desde las ciudades generar una política diferente que pueda, decimos nosotros, refundar la democracia ahí donde nació, que son las ciudades. Es decir, que acercar las decisiones al lugar donde esas decisiones tienen impacto. Entonces, si vamos a urbanizar un barrio popular, el protagonismo, el diseño, la priorización, los tiempos de qué es lo que ese territorio necesita, tiene que ser de los compañeros que viven y habitan ese barrio.
que es lo que estamos haciendo nosotros en Nuevo Alberdi, que es la urbanización que estamos llevando adelante nosotros como movimiento. Bueno, eso que estamos haciendo ahí, que es darle poder a ese territorio, para nosotros el municipalismo es darle el poder al lugar, darle poder al territorio. Nosotros creemos que la democracia lo que tiene que hacer es la gente. Un gran latinoamericano decía que si uno quiere terminar con la pobreza, lo que tiene que hacer es darle poder a los pobres. Bueno, nosotros creemos que si queremos fortalecer la democracia, lo que tenemos que hacer es darle poder a la gente. Digamos, descentralizar el poder del Estado, que la toma de decisiones esté en una pirámide que termine en una oficina donde no hay una implicancia entre lo que se decide y lo que se sufre, generar mecanismos de distribución de ese poder para construir una sociedad democrática y que sea también mucho más eficiente. Porque también hoy tenemos un problema de eficiencia del Estado. Cuando decimos que el Estado hay una crisis de autoridad, no es solamente para ordenar un policía y que ese policía cumpla la orden. Yo estoy cansado de ver funcionarios, la leche y demás que toman una decisión política y eso no sucede nunca. Por eso muchas veces se hacen anuncios y después las cosas no suceden, porque está destruido el aparato del Estado para poder llevar adelante una decisión. Entonces, la hipótesis un poco de ciudad futura, bueno, reconstruyamos eso desde la ciudad, distribuyendo el poder y generando soluciones, digamos, originales y ad hoc a la realidad de cada uno de los territorios. Por eso la apuesta de construir este nuevo instrumento político entre todas las fuerzas democráticas de la ciudad, ganar las elecciones, y de esta crisis profunda que vive nuestra ciudad también puede surgir lo nuevo. Digo, volviendo a citar a Gramsci, cuando dice esto de que entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de hacer, bueno, en esa transición pueden surgir o grandes monstruos como lo del Salvador, como Bolsonaro, o grandes esperanzas. Bueno, nosotros tenemos la expectativa que de esta crisis profunda encontremos respuestas que no solamente vengan a resolver una crisis de seguridad en Rosario, sino que vengan a reinventar un modelo de sociedad, a reinventar un modelo de democracia, que creo que también puede ser una clave para lo que tenemos que hacer en nuestro país y en nuestra patria grande. Juan, muchas gracias por esta nota. Juan Monteverde, militante y concejal de Ciudad Futura en la ciudad de Rosario, candidato a intendente. A ver cuándo vamos a Rosario a streamear desde allá. Tengo ganas, la verdad. A conocer a nuestros amigos de Puertas No Hay Clase. Están abiertas, pueden venir al Distrito 7, que es nuestro espacio cultural que los va a alojar y será una gran experiencia seguramente. Me encanta, Aguante, me encanta. yendo. Vaya, sacando pasaje. Gracias, Juan, por esta nota.